¿Qué tal, amigos? Bueno, esta vez nos encontramos en el flanco sur del antiguo convento de Churubusco, el colegio dieguino de Nuestra Señora de los Ángeles. Y bueno, aquí es la entrada hoy por hoy al Museo de las Intervenciones, en lo que desde la década de los 60 se convirtió el antiguo colegio de Churubusco. Ahora bien, en este lugar podemos ver todavía algunas reminiscencias de una de las batallas más importantes que se llevaron a cabo en la guerra México-Estados Unidos entre 1846 y 1848. El general Winfield Scott fue el que logró, como sabemos, llegar con las tropas americanas hasta el Valle de México, viniendo desde Veracruz. El ejército americano, comandado por él y por el teniente Hicks, venían del sur, venían precisamente de la zona sur, después de la batalla de Padierna, un territorio cercano al Ajusco, al monte Ajusco. Ya prácticamente al entrar por el antiguo camino de Tlalpan, pues se tenían el paso franco prácticamente a la Ciudad de México. Recordemos que Churubusco pues fue un punto estratégico de la Ciudad de México, la puerta sur de la Ciudad de México desde la época de los mexicas. Y bueno, en el contexto de la intervención norteamericana pues no era muy diferente el caso. Por el sur llegó el ejército norteamericano en agosto de 1847. Como cerca de la calzada que hoy se llama de Tlalpan, estaba este recinto con fuertes muros de piedra, pues el ejército mexicano decidió, junto con otros puntos como la hacienda de Portales, pues hacer frente y resistir al ejército invasor. Hacia el 18 de agosto de 1847 llegó el general Manuel Rincón con algunos batallones importantes, el batallón Independencia, el batallón de Guerrero y el conocido como batallón de San Patricio. El batallón que desde la batalla de Monterrey pues había desertado del ejército americano y se había pasado al bando mexicano y que pues le había dado importantes hechos de armas al ejército nacional. Por ejemplo, en la batalla de la Angostura, donde prácticamente el ejército del general Taylor pues fue rechazado, el ejército que llegó por el norte y que tomó Monterrey. Y bueno, finalmente aquí el batallón de San Patricio y su comandante John Riley pues estaban bajo el mando de los generales Manuel Rincón y Pedro María Anaya. Finalmente la batalla se da el 20 de agosto de 1847, en el que el antiguo colegio dieguino pues se vuelve un fortín, aprovechando los muros de piedra para resistir al ejército norteamericano. Se sabe, por ejemplo, por las novelas de Manuel Paino, El Fistol del Diablo, que el ejército norteamericano tuvo serias dificultades durante la batalla y que fue rechazado hasta cierto punto con éxito en varias acometidas por los defensores del recinto. Ahora bien, calculando el número de efectivos, se dice que el ejército mexicano aquí llegó a contar con alrededor de 1,300, mientras el ejército americano pues prácticamente cuadruplicaba la cifra, llegando casi a los 6,000. Entonces, la batalla no dura mucho tiempo, la verdad. El ejército mexicano logra defender el lugar hasta que finalmente una bomba estalla y logra acabar con la poca pólvora que le quedaba al ejército mexicano, de tal manera que sin armamento, sin pólvora, pues era imposible la resistencia. En esa misma tarde, el general Pedro María Anaya le dice al general americano, al coronel Twiggs, le dice que pues si hubiera parque, no estaría él aquí, es decir, si hubiera armas, pues no
no estaría en ese momento ahí. A partir de la batalla de Churubusco, pues los americanos tuvieron el paso franco hacia la Ciudad de México por el costado sur. Sin embargo, todavía existía un reducto importante del ejército mexicano, que era precisamente el antiguo colegio militar, sito en el castillo de Chapultepec. Es por ello que en vez de entrar directamente a la Ciudad de México, el ejército americano, tuvo que dirigirse poco a poco hacia el castillo de Chapultepec. Desde Churubusco se logra capturar al batallón de San Patricio, se lleva hacia San Ángel, en la Plaza San Jacinto, una parte del batallón va a ser aniquilado, va a ser ejecutado, después un poco en el pueblo vecino de Mixcoac, y finalmente en la batalla del 13 de septiembre de 1847, cuando el general Winfield Scott logra tomar el castillo de Chapultepec, justamente al momento en que se izaba la bandera, nos cuentan que el resto del batallón de San Patricio fue ejecutado. Justamente cuando la bandera americana era izada en el castillo de Chapultepec como señal de victoria, los miembros del batallón de San Patricio que quedaban pues fueron ejecutados. De su comandante principal, John O'Reilly, sabemos que moriría pocos años después, no fue ejecutado en ese momento, pero humillantemente fue marcado con hierro candente, con una letra D en su rostro, que significaba el sello de ser un desertor. Bueno, finalmente, por la importancia de la resistencia del ejército mexicano aquí en Churubusco, pues el día de hoy pues se ha convertido en un museo dedicado precisamente a estos actos que sufrió México en su primer siglo de vida independiente. Por eso se le llama el Museo de las Intervenciones, es decir, el museo relacionado con las diferentes intervenciones de otros países aquí en México, entre las que destacan sobre todo la americana y la francesa. Bueno, somos Rincones Turísticos, mi nombre es Iván. Si te gustó este video, danos un like.